Todo el mundo en el planeta conoce de una u otra manera la obra de Stephen King. ¿Y por qué? Porque varios de sus libros han terminado en la pantalla grande, han terminado en el cine, consagrándolo entonces no solamente como un gran creador literario, sino además como una persona que tiene una mente absolutamente cinematográfica a la hora de crear sus historias. Pues este fin de semana en Colombia se estrena It. Creo, Mateo, que también le decían La Cosa, ¿no? Exactamente. La Cosa, It. Así se llamó la novela de 1986 de Stephen King, que además ya en los Estados Unidos, en donde lo estrenaron, ha establecido récord en taquilla, recaudando más de $217 millones. It, La Cosa, está con nosotros Stephen King. María, saluda al señor King y preguntémosle por It, preguntémosle por La Cosa. En 1990 hubo una miniserie de La Cosa, en aquel momento dirigida por Tommy Lee Wallace. ¿Cuál era la relación entre esa miniserie y el libro? Y si esa adaptación a la televisión le gustó. I think that it's a pretty good adaptation. I enjoyed the miniseries that ABC did back, it's hard to believe, but it was 32 years ago, something like that. And Tim Curry played Pennywise the Clown, and it was a terrific performance, and the miniseries was very well received. And when Warner Brothers said they wanted to do a feature film, I was really interested to see it, particularly because they were talking about just doing the part where the kids face the monster. And in the book, they come back 27 years later to finish the job, or to try to finish the job anyway. So I was anxious to see the movie, and I was curious to see whether or not it would be a success. And I thought it was just wonderful. They did a terrific job with it. Bueno, Juan Pablo, nos dice el señor King que cree que la adaptación es muy buena y que en realidad disfrutó mucho esta miniserie de It que hizo la cadena ABC hace más o menos unos 32 años y que recuerda como muy buena la interpretación de Tim Curry del payaso Pennywise. Para él, lo que le digo, una gran interpretación, y nos cuenta que cuando él le dijeron que querían hacer un film animado sobre esto, él dijo, bueno, me parece interesante porque la propuesta al parecer era mostrar la parte en la que los niños se enfrentan con el monstruo, y en el libro el monstruo vuelve 27 años después para intentar terminar como su trabajo con esos niños. Entonces le parecía muy interesante ver cómo en una película animada se iba a poder desarrollar pues toda esta trama que hay en el libro del señor Stephen King. ¿Cómo y por qué comenzó a escribir precisamente historias en este género del terror y el horror? I never decided to write horror stories or scary stories. That was just where my mind went, and that was obviously a strength. That was a place where the stuff that I was doing felt the truest to myself, and so that's the kind of thing that I ended up writing. I'm interested in getting an emotional reaction from the person who reads the story or sees the movie. So it was a natural thing for me. It was either that or write comedies, and I wouldn't have been any good at that. So I wound up being a horror writer. But you know what? This kind of thing, that isn't something that you decide. It's decided for you by what kind of talent that you have, so that there are some people who write mystery stories and there are some people that write romances. For me, this was where my mind went, and I think it's interesting to me that people ask the question because they see this as kind of an outlaw genre to begin with. So that's all I can say. It's the way that God made me. Bueno, el señor
King nos dice que él nunca decidió escribir historias de terror o estas historias de miedo, simplemente de alguna manera su cabeza, su posibilidad de crearlo fue llevando hasta allí, y que es un lugar donde él encontró que lo que él podía hacer, lo que él podía desarrollar era lo más verdadero posible, con lo que él se sentía como que estaba haciendo un trabajo cierto, verdadero, y que sobre todo tiene que ver con que él está muy interesado en las reacciones emocionales de quien lee un libro o de quien ve una película, y simplemente se le fue dando escribir este tipo de historias. Incluso nos dice, mucho más fácil que intentar escribir comedias, realmente no sería bueno para eso. También dice que esto no es algo que se decide, esto es algo a lo que de alguna manera es decidido por uno y se lleva a través del talento. Es un talento que él tiene, el talento lo llevó a escribir este tipo de historias sin que él conscientemente lo decidiera hacer, y que incluso le parece muy interesante la pregunta, porque pareciera como algo extraño que uno de entrada quiera escribir historias en este género, pero bueno, es el talento que él dice Dios le dio. Una de sus obras más importantes es The Shining, o en español El Resplandor. Yo quisiera saber cómo se sintió al ver a Jack Nicholson interpretar a Jack Torrance, el personaje principal de la historia, y también conocer si para él le hizo honor al personaje. Let's put it this way. He wouldn't have been my first pick for that particular part, but Jack Nicholson is a tremendously talented actor, and I think that my problem with his portrayal of Jack Torrance in the book is that he felt crazy at the beginning, and in the book, this is a story about a man who is going crazy. You know, you asked me where the stories come from or what comes first, and with The Shining, I was thinking of this guy who was trying to quit drinking, who had a problem with his temper, and I thought to myself, if I can put him in a situation where he's bent again and again and again, how long before this guy breaks? How long before he becomes homicidal? And I put him in the haunted hotel just to see what would happen. So that was the arc of the character, was from a really nice man, a good man, a good husband, and a good father, who was put in a situation where little by little he changes into a monster. And I felt like when I saw the movie that Jack Nicholson, from the first scene where he's in the hotel manager's office, that he's nuts. He's nuts from the beginning. It's in his eyes, it's in the way he smiles, it's in his voice. So, to me, there was no surprise. There was no arc of character, if you like. So, you know, that was not Jack Nicholson's choice. That was the director's choice. And so, if there's someone to blame there for the reason why I don't like that particular portrayal, you'd have to say it's Stanley Kubrick that did that, not me. Buenísimo. Es Stanley Kubrick el que se inventó el personaje. Pablo nos dice que Jack Nicholson no habría sido su primera opción para interpretar este papel. Lo considera un gran actor, pero cree que su problema, el problema que tiene el señor King con esta interpretación, tiene que ver con la forma como se desarrolló el personaje, porque en el libro el personaje de alguna manera es un hombre bueno, un buen padre, un buen esposo, que tiene un problema con la bebida, que tiene un problema con su carácter, que deja de tomar, que empieza de alguna manera a convertirse pues en un monstruo poco a poco, y en el libro se va viendo como esa conversión y como ese proceso, y en la película, en el papel que interpreta Jack Nicholson, de alguna manera ya desde el principio le está sentado en un hotel, en la oficina del gerente del hotel, ya como un loco, digamos, se le ve en sus ojos, se le siente en su tono de la voz, entonces él siente que no se pone a opción del público ver cómo realmente es esa transformación para llegar a ese personaje que termina convirtiéndose en un monstruo. Dice, bueno, es como que no hay una sorpresa, como que tampoco hay una construcción efectiva del personaje, pero también dice, mire, esto no fue una elección de Jack Nicholson hacerlo de esa manera. Si a alguien hay que culpar por ello, y si a alguien yo culparía por eso, sería al director de la película, Stanley Kubrick. Esta es la W. Stephen King, el hombre de It, el hombre del Resplandor.